Estamos en la exposición Cómo diseñar una revolución, la vía chilena al diseño. Es una exposición organizada y producida por el Centro Cultural La Moneda y curada por Hugo Palmarola, Eden Medina y Pedro Ignacio Alonso. Esta es una exposición que trata sobre el diseño industrial y el diseño gráfico durante el gobierno de Salvador Allende. Lo que nos ha parecido importante también con los curadores es poder trabajar y poder abordar un ámbito que tiene que ver también con lo inédito que significó el gobierno de Salvador Allende, la primera revolución socialista elegida democráticamente a través de las urnas, y eso también nos lleva a replantearnos, cuestionarnos, investigar sobre el ámbito del diseño y cómo el diseño intenta en este periodo conjugar tanto socialismo como democracia. La exposición cuenta con 350 piezas. La mayor parte de las piezas son originales de diseño gráfico y diseño industrial. Hay un primer capítulo de introducción que muestra el contexto en el que Salvador Allende es proclamado presidente, con algunas fotografías como de kioscos del periodo de Ted Polumbaum, con algunos periódicos. También el programa básico de la Unidad Popular, diseñado por Santiago Natino, un programa en el que se comenta en uno de sus capítulos lo importante que es el desarrollo de productos populares, masivos y de calidad. También algunos afiches de Vicente Larrea y Antonio Larrea junto a Luis Albornoz, que muestran el contexto inicial del periodo de la Unidad Popular. Seguimos también con el primer gran capítulo de la exposición. Son 6 muros y 6 capítulos. Cada muro es un capítulo, y el primer capítulo habla de cómo promover la música popular. Principalmente dentro de este destacan las portadas, las carátulas del sello discográfico DICAP, que lo inician las Juventudes Comunistas de Chile con el sello JJ. Principalmente los diseños fueron encargados a la oficina Larrea. DICAP publica 67 discos. Acá tenemos una colección de estos ejemplares, desde el primer disco hasta el último, y también tenemos una colección la colección completa de la serie Cobre de IRT. Discursos, musicalización y canciones, música de apoyo al gobierno y al proceso del gobierno de la Unidad Popular en ese periodo. También tenemos algunos interiores y carátulas y contraportadas de algunos discos destacados, por ejemplo, El Derecho a Vivir en Paz, de Víctor Jara, y otros ejemplos también. Vemos también, no solamente en el ámbito de la música, el diseño de carátulas para discos de DICAP o IRT, sino que también la intención de fabricar, a partir de IRT, la industria de radio y televisión, nuevos tocadiscos de fabricación nacional, tocadiscos portátiles. Acá hicimos una animación basada en un render, en un boceto del área de diseño industrial del Comité de Investigaciones Tecnológicas INTEC. Diseñaron estos tocadiscos portátiles y también intentaron hacer algunos otros tocadiscos o prototipos de tocadiscos modular, un poco más grande, ¿ya?
Vemos también el siguiente capítulo de la exposición, en el siguiente muro, cómo llamar a la acción colectiva. Este es un capítulo que se basa en el despliegue de principalmente los afiches, los carteles, en el soporte de los muros en la calle. Y vemos como primera imagen, una imagen de un muro de afiches desgarrados de una fotografía de Ted Polumbaum, también estadounidense, donde vemos el contexto de afiches de campaña presidencial de 1970. ¿Ya? Afiches también que hicieron un llamado a la acción colectiva, como habla este capítulo, los destacados afiches de la oficina Larrea con Vicente Larrea, Antonio Larrea y Luis Albornoz. Afiches que hasta el día de hoy constituyen quizás el patrimonio más importante desde el punto de vista del diseño gráfico del periodo de la Unidad Popular, y también algunos registros de fotografías de la fotógrafa alemana Leonore Mau, que visitó Chile en ese periodo, y en el contexto de afiches diseñados para el cobre, para el contexto de nacionalización del cobre. Vemos la imagen de un niño frente a la Casa Central de la Universidad Católica, el despliegue de afiches de la oficina de los hermanos Larrea y otros afiches de Hervey. Cómo nutrir la infancia, uno de los capítulos también, uno de los muros más importantes dentro de la Sala Pacífico de esta exposición, cómo diseñar una revolución, y habla del despliegue en diseño gráfico y en diseño industrial de distintos proyectos que se ejecutaron y otros que quedaron como prototipo. Y vemos, por ejemplo, el diseño de cunas en el periodo Cercotec, de la parte final, de la etapa final del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Va a ser especialmente importante la Junji. Se crea la Junji en abril del año 70 y va a tener todo un desarrollo importante ya iniciado el gobierno de Salvador Allende. Y con los retazos, con las obras de estos productos de madera, diseñaron algunos juguetes, por ejemplo, un set de 24 vehículos o un set también de 12 animales. Estas son algunas reconstrucciones que hicimos de este periodo con planimetría y con el apoyo de los y las diseñadoras de INTEC. También vemos la portada del disco Las Cuecas Choras del Hombre Nuevo de Clarita y Eduardo Parra, y el primer tema al cual dedican una canción especial. Son todas evidentemente de apoyo al proyecto de Salvador Allende. Es el medio litro de leche. El medio litro de leche que se da en el contexto del Plan Nacional de Leche y va a ser fundamental para disminuir y entregar de alguna forma una solución a un contexto de desnutrición infantil especialmente alto en ese periodo, ¿ya? El Plan Nacional de Leche es un plan integral de salud, de alimentación, que no solamente implicaba la distribución gratuita de leche en polvo, sino que también de promoción de la lactancia materna y de distintos sistemas de alimentación. Vemos acá, por ejemplo, uno de los periódicos de la época, La Nación, con un titular Niño proletario conocerá la leche. Y hay todo un despliegue, hay todo un reportaje que habla de la importancia de este alimento en la disminución o en el combate a la mortalidad infantil y a la desnutrición infantil. El área de diseño industrial de INTEC, del Comité de Investigaciones Tecnológicas, desarrolló en este contexto 9 prototipos de cucharas de dosificación de leche en polvo. El problema de la dosificación de leche en polvo en ese periodo era especialmente importante por un tema político, por un tema económico, también de ahorro de la leche, y porque muchas personas pensaban que
en ese periodo que al dar una mayor cantidad de leche a los niños, a las guaguas, a los bebés, se iban a alimentar de mejor forma, cosa que en algún punto hay un punto de inflexión en el que eso no ocurre, y era muy importante la dosificación de 5 gramos y 20 gramos en ese periodo. Acá están los renders originales que fueron rescatados por el destacado diseñador Fernando Schultz, parte del área de diseño industrial INTEC, y tomamos estos renders y junto a Javier Muñoz del Magíster en Diseño Avanzado de la Universidad Católica, diseñamos distintas cucharas a partir de estas planimetrías. Él las desarrolló en especial para su proyecto de tesis de magíster y cobraron vida en una impresora de resina de alta resolución. Estamos en la reconstrucción funcional que realizamos junto a Hugo Palmarola y Eden Medina de la sala de operaciones del Proyecto 5, o también conocido como Cybersyn, que era el esfuerzo del gobierno de la Unidad Popular por administrar la economía a través de la cibernética. En esa época el Estado y el gobierno se propuso nacionalizar la mayor cantidad de industrias posible y por lo tanto tenía un problema de gestión. ¿Cómo gestionar todas esas industrias? Y para eso entonces Fernando Flores en ese minuto contactó al cibernético británico Stanford Beer, con quienes empezaron a diseñar y a pensar el Cybersyn, que sería la manera de poder administrar lo más eficientemente y en tiempo real la información relativa a estas industrias y por lo tanto al desempeño de la economía del país. Stanford Beer y Fernando Flores en ese sentido una vez en Chile contactaron a la INTEC y a un equipo formado por Guy von Siepe, Fernando Schultz, Rodrigo Walker, Pepa Fonsea, Pedro Domasic, entre otros, para diseñar esta sala. Es la sala de operaciones, es la sala desde la cual, a través de este sistema de sillones, ellos podrían controlar la distinta información que aparecería en las pantallas que se llaman el data feed o la alimentación de datos. Es un intento muy interesante porque suponía precisamente en esa época controlar con cibernética una enorme cantidad de datos que entraban al sistema y que suponía poder coordinar efectivamente y eficientemente esta economía. La sala es un hexágono y tiene 7 sillas giratorias, como ustedes pueden ver, que tiene un brazo donde hay unos botones, unas botoneras que controlan el data feed. Es muy interesante porque no se trata de una suerte de computación alfabética, sino una por la cual a través de distintas combinaciones de botones pueden ir apareciendo las industrias que los personeros que están operando las sillas intentan controlar y lograr tener la información. Por ejemplo, el sector del caucho, en este caso, su producción, etc. A través del sistema, entonces, las personas que estuviesen sentadas en las sillas del Cybersyn podrían tener también una conversación. Es muy interesante el hecho de que acá no hay mesas y tampoco hay papel. No es una oficina con papeles ni con secretarias. Es una oficina que tiene a la gente directamente interactuando con la información a través del uso de las botoneras. Una silla que además, si ustedes se fijan, tiene un cenicero y un apoyavaso para que la gente pudiese sentarse y tener una conversación. Stanford Beer estaba muy interesado, de hecho, en teorías de la comunicación, incluso las teorías de Humberto Maturana y Francisco Varela, y la noción de una sala de reuniones, que incluso es un club social, es un British pub, es un club inglés desde el cual ellos se podían sentar y a través de una conversación discutir la operación de la economía utilizando estos botones que tenían un correlato y una correlación con la forma como lo articulaban en las pantallas. Ahí hay un modelo que es bien interesante, es un muro donde a través de un sistema de imanes ellos intentaban generar una simulación de escenarios económicos. Ustedes pueden ver cómo cada uno de estos imanes podía significar distintos tipos de información
y ellos estaban interesados entonces en ver las distintas relaciones que podían existir en la simulación. Esto se llama el panel futuro, porque intentaba precisamente articular escenarios futuros respecto a la economía nacional. En ese sentido, la sala de operaciones es un proyecto que sí existió. Muchas veces se refiere a esto como una suerte de tecnoutopía. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Existió un prototipo que fue bastante funcional, estaba en marcha blanca, tuvo algún uso y alguna operación justamente durante el paro de los camioneros del año 73. Efectivamente, el golpe de Estado interrumpió este proceso, pero la sala existía, digamos. Y lo que hemos reconstruido nosotros es algo que no era una utopía, no era un utopos, sino que era precisamente un lugar muy concreto, completamente diseñado por la INTEC, completamente diseñado por el equipo liderado por Guy Bonciepe, y que, como ustedes pueden ver, estaba diseñado no solamente en términos de qué significaba el uso de la cibernética, sino en términos de pensar cómo esa cibernética podía articularse a través de una conversación, de un diálogo entre las 7 personas que estarían sentadas en estas sillas, operando a través de estos botones la información disponible en las pantallas del data field. La reconstrucción que hicimos ha sido un trabajo bastante largo. La silla fue diseñada en modelo virtual, digital, por el equipo de Natalia Oviedo y fue construida en fibra de vidrio por Boris Hacks. Los cojines fueron hechos por el equipo de Camila Ríos y la botonera también fue hecha por el equipo de Natalia Oviedo. Esta botonera tiene los distintos botones que ustedes ven acá, son bastante duros de apretar, ¿no? Era parte del diseño porque se suponía que ellos podrían tomar decisiones y de repente darle un golpe con énfasis a lo que estaban articulando. Esta correlación de formas geométricas conecta con las formas geométricas que están en la pantalla del data field. Por lo tanto, a través de la combinación de formas geométricas en la botonera que estamos viendo acá, ustedes podían llamar a la industria que querían discutir en ese momento. Se ha dicho muchas veces de que esta era una suerte de Internet chileno. Esa afirmación no es tan apropiada, pero sí es cierto que en ese minuto, o en este minuto, podríamos hablar de 3 antecedentes del Internet. El ARPANET, que era el antecedente directo de Internet en Estados Unidos, OGAS, que era la versión soviética, y el CyberSyn, que era la versión chilena. Nosotros hemos revisado largamente esfuerzos que son muy valiosos para la reconstrucción de fragmentos de la sala, una silla, 2 sillas o algunas partes. Pero nos parecía muy importante para esta exposición reconstruirla completa, hacer el esfuerzo de construcción completo de la sala, porque efectivamente es un sistema funcional y operativo que no se puede separar en partes. Esa articulación entre silla, pantalla, muro, geometría, la articulación de las sillas, arma un sistema que nos parecía muy importante de mostrar a la audiencia de la exposición. Hay que pensar que estamos en una época pre-computadores portátiles, ¿no? Una época pre-digital, si ustedes quieren, y por tanto muchas de estas visualizaciones de información pasaban por un sistema análogo. En la reconstrucción de la sala ustedes pueden escuchar el sonido de una diapositiva. El tamaño de los casetones que articulan las pantallas tiene que ver con el tamaño de las pantallas de esa época y tiene que ver con que mucha de la información que está acá estaba efectivamente proyectada por diapositivas. Por lo tanto, la forma, diríamos, pionera, la innovación tecnológica de intentar avanzar un proyecto de este tipo, cibernético, con los medios de la época, muestra los esfuerzos por visualizar y por construir en esta sala una forma fidedigna de representar información para el correcto desempeño de la economía del país a través de una sala de operaciones coordinando las distintas industrias que en ese momento estaban siendo integradas al Estado. La imagen principal de esta exposición, que se basa en un cartel de Waldo González y Mario Quirós, que habla de la idea de
comunidad, del colectivo, que fue también, ilustra, interpreta muy bien lo que fue el proyecto de Salvador Allende, el contexto de la Unidad Popular y el apoyo que tuvo por parte de la ciudadanía al elegir el primer gobierno socialista de forma democrática en el mundo. Son proyectos que además hablan también del Servicio Nacional de Salud, que inspiran también estas ideas de cucharas. Las cucharas que vimos recién hablan de un lenguaje sumamente racionalista, de pretensión quizás universal, quizás más quirúrgico, más exacto, científico en algunos aspectos, y no eran distintas si bien eran distintas en lenguaje, no eran distintas a lo que los proyectos de diseño gráfico que se proponía, por ejemplo, Waldo González o los hermanos Larrea en este tipo de afiches, que también servían al Servicio Nacional de Salud o a distintos ámbitos del cuidado de la infancia. Uno de los aspectos quizás más importantes de esta exposición es mostrar que tanto los lenguajes más científicos y racionales del diseño, en algunos casos del diseño industrial, como más figurativos, latinoamericanistas o coloridos del diseño gráfico, si bien son distintos en el periodo, apuntan a solucionar el mismo tipo de problemas relevantes de cambio social y de apoyo al proceso de transformación que se estaba viviendo en ese momento. La exposición destaca especialmente el desconocido trabajo de mujeres diseñadoras del periodo, diseñadoras gráficas y diseñadoras también industriales, por ejemplo, en el ámbito de juguetes, como Marisol Navarro, creadora del Instituto de Psicología Aplicada, y sus juguetes didácticos que complementaban también el aprendizaje o la enseñanza desde el punto de vista de la psicología en el periodo. También hay otros juguetes de la fábrica Oguino, y este ámbito o este capítulo dedicado a la infancia termina con algunos productos del área de diseño industrial de INTEC que tienen que ver con la loza económica o vajilla económica para la Fábrica Nacional de Loza, Fanaloza. Eso nos permite introducir también uno de los capítulos más importantes de la exposición, que se titula Cómo reducir la dependencia tecnológica. En Latinoamérica, en ese periodo, desde los años 30 hasta los años, en general, hasta el año aproximadamente 85, se aplica la llamada industrialización por sustitución de importaciones y proponían en ese contexto el desarrollo de la industria nacional, generar productos locales y sobre todo productos que eran bienes de consumo masivo, popular, y también en especial productos que significaban también bienes de capital. En el caso de INTEC, del área de diseño industrial, se diseñan también mobiliarios, como les había comentado, para la Corvi, la Corporación de Vivienda. Se presentan dentro de la Vía Expo, y arriba vemos algunas sillas, una silla cuadrada y otra silla delta, triangular, que sobrevivieron al deterioro, fueron utilizadas durante 50 años. Son sillas de buena calidad en algún sentido, y también hicimos la reproducción de algunas de estas sillas. Vemos a Fernando Schultz, Rodrigo Walker, y también los distintos diagramas de la ergonomía de estas sillas, mesas también con sistemas de ensamblaje que se basan en el ahorro de tornillos, clavos, desarrollan todo un sistema de ensambles a partir de tarugos, que es bastante interesante también en ese periodo. Estos muebles fueron diseñados para equipar las viviendas de la Corvi, no de personas que tenían algún tipo de muebles y los iban a cambiar por otros, sino que de grupos y familias que no tenían muebles, ¿ya? Entonces, es especialmente importante la preocupación en este periodo por
la asistencia a grupos, familias, niños, mujeres, hombres que estaban en condiciones complejas, materiales también, y de alguna forma se demuestra eso en algunos proyectos que hablan de estos prototipos o productos. Otro ámbito que es importante destacar es el televisor Antú de fabricación nacional. Es un diseño extranjero, es una matriz de plástico que fue comprada en el extranjero y fue aplicada para fabricar un televisor de consumo popular. Acá en Revista Mayoría, una de las únicas publicaciones que habla de este llamado sueño popular, como titula la revista, y también vemos una imagen de una guagua caminando hacia uno de estos televisores y dice los nuevos que tendrán derecho. La idea era expandir el uso de un producto especialmente importante para el consumo popular. Acá tenemos también un automóvil Yagán que como fue llamado en Chile el Baby Bros africano, y que muestra también esta idea de el plegado de láminas como alternativa y como solución al reemplazo de estampados que eran un poco más complejos. Un importante capítulo también dentro de la exposición se titula ¿Cómo construir una sociedad lectora? Destaca en este muro, en este capítulo, los trabajos del taller gráfico de la UTE, la Universidad Técnica del Estado, liderados por Mario Navarro. Tenemos acá, por ejemplo, la totalidad de revistas, la colección completa de revistas de la Universidad Técnica del Estado. Diseñaron portadas en un lenguaje quizás un poco más racional o científico, si se quiere. Vemos también un recortable de la editorial Quimantú, de una editorial especial, de un kiosco, una editorial especialmente importante para el proyecto de Salvador Allende, en un contexto en el que existían 10 millones de personas, de habitantes aproximadamente en Chile. Logra publicar este editorial en el gobierno de Salvador Allende 11 millones de ejemplares de libros y revistas. Era bastante diversa la publicación de libros y revistas de Quimantú. Existe un apoyo en la visualización, por ejemplo, de la totalidad de las portadas de las 28 colecciones de Quimantú, un apoyo importante y muy destacado del diseñador Pedro Álvarez y también del artista Carlos Montes de Oca, con el repositorio El Sol del Saber, que han investigado también estos temas. Esta es una exposición sobre diseño, y para conocer los objetos de diseño es importante poder mostrar los objetos de diseño. En la muestra tenemos muchos originales, pero también hemos hecho reconstrucciones cuando nos parece que la reconstrucción trae de vuelta a la vida objetos que han desaparecido. Con el golpe militar, con el fin del gobierno de la Unidad Popular, muchos objetos de diseño desaparecieron, no están disponibles. Reconstruirlos es una manera también de volverlos a presencia para que la gente los pueda conocer y comprender desde la experiencia propia de sus cuerpos.